invitado porque hay mucha información sin pelos en la lengua, sin censura. Déjeme saludar a nuestro amigo Kurt Harvard, a quien extraño todos los lunes. Ya ve que ahora Marcelino Gómez Brenes se encarga de las mesas de diálogo, como la mesa del Monday Night, el Monday Night Table, que han hecho tan efectiva y una de las favoritas de la audiencia de Sin Censura, Kurt, Miguel Martín, Felipe Valencia y el querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Bueno, pues afortunadamente tuvo esta oportunidad Kurt Harvard de enlazarse con nosotros, porque hay que hablar de un tema escabroso, pero importante, urgente, necesario. En momentos en que está duro el golpeteo desde Estados Unidos, pues hay que responder con datos duros. ¿Cómo estás, Kurt? Te mando un abrazo. Muy bien, Vicente. Feliz día a todos, toda la autoridad. Y sí, se te extraña en el Monday Night Table los lunes, pero pues ahorita vamos a dar una buena información también. Claro que sí, estaba viendo que generó mucho eco y ruido, y a lo mejor hasta preocupación en muchos, un hilo que subiste a Twitter. Si me permites, déjame dar entrada nada más al tema. Tú dices que el año pasado la DEA despidió a su director en México, Nicolás Palmieri, después de que pasó 2 días en la casa de un abogado en Miami vinculado con el narco. La noticia se divulgó hasta enero y la prensa mexicana no ha dicho casi nada. Primero, dices, ¿por qué tardaron tanto en divulgar la noticia original? Segundo, ¿por qué en estos 2 meses la noticia, que no es menor, casi no aparece en el radar de la prensa nacional? Y dice también Kurt Harvard, eso no es todo. En 2021, el agente de la DEA, Chad Scott, recibió una pena de 13 años, más de 13 años, por robar dinero de sospechosos, falsificar documentos gubernamentales y cometer perjurio en un juicio. Y en mayo de 2022, el agente de la DEA, Nathan Cohen, recibió una pena de 11 años por aceptar miles de dólares en sobornos de un narcotraficante. Una semana después, 2 agentes de la DEA fueron arrestados por vender información sensible a un investigador privado que trabajaba también para abogados en Miami. En diciembre de 2021, el agente José Irizarry empezó una pena de 12 años por coludirse con un cártel de Colombia para lavar dinero. Según Irizarry, la cultura de la corrupción en la DEA fue donde él aprendió a violar la ley. Entrevistado en diciembre de 2022, Irizarry también afirmó que la guerra contra las drogas es inganable. La DEA sabe eso y sus agentes saben eso. La guerra contra las drogas es un juego muy divertido que jugábamos. Según Irizarry, docenas de agentes fiscales, informantes y miembros de cárteles participaban en Equipo América programando sus entregas para coincidir con partidos del Real Madrid o abiertos de tenis, partidos de tenis de Rafael Nadal, vida VIP con yates y prostitutas. No es de sorprenderse que en su propio reporte de operaciones en el extranjero de este año, la DEA no menciona casi nada de esto. ¿Sabían de estas noticias? Pregunta Kurt Harvard en redes sociales. Probablemente no, porque muy poco de eso ha salido en la prensa mexicana. Otra vez pregunto, ¿por qué? ¿Para qué seguir colaborando con una agencia tan flagrantemente corrupta y comprometida? Y finalmente, si todos los actores saben que la guerra contra las drogas no se puede ganar, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar esta farsa? ¿Cuánta gente más tendrá que morir? Y creo que es muy relevante en momentos en que el secretario de Seguridad Nacional, en comparecencia en el Senado, básicamente le da por su lado a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, mi querido Kurt Harvard, de que el narco controla ciertas regiones de México. Yo pregunto, ¿el narco controla ciertas regiones de México con la ayuda, con la complicidad de la DEA? Ahí te la dejo, mi querido Kurt. Bueno, Vicente, muchas gracias por el espacio, ¿no? y el tiempo para es importante. Mira, justo ahora estamos viendo una campaña muy deliberada desde Estados Unidos para, como siempre, ¿no? Pero ahora más, mostrar un retrato de un México corrompido, corrupto, donde el narcotráfico controla regiones del país, ¿no? Según preguntó el senador Lindsey Graham el otro día al secretario de Estado Blinken, ¿no? Con gran narrativa desde la prensa estadounidense, ¿no? Que es México, México, ¿no? La policía corrupta, esa corrupta.
Pero es fascinante que de todas las agencias que han estado involucradas en la supuesta guerra contra las drogas de los últimos años, la que más corrupción realmente ha salido en los últimos años es la DEA, la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos. Como acabas de repasar en el hilo, no es solamente un escándalo, no son solamente dos, no son solamente tres, son toda una serie de escándalos, ¿no? Del peor tipo, ¿no? Como bien mencionaste, el jefe de la DEA, el ex jefe, Nicolás Palmieri, pues se fue a pasear en Miami, ¿no? Pasó 2 días en la casa de un abogado que defiende a narcotraficantes. Ahora bien, el abogado, pues, hace su trabajo, ¿no? Pues, pues está defendiendo por paga a un narcotraficante. Pero, ¿qué hacía el jefe de la DEA en México yendo a Miami para pasar 2 días sociales con todo y vino con un abogado que defiende a narcos? Este solo hecho mina por completo el discurso de la DEA que están aquí luchando contra las drogas aquí en ese territorio, básicamente porque México no puede, ¿no? Según ellos. Luego ahí va a estar Palmieri yendo hacia Miami para socializar con uno de esos abogados. ¿Para qué? ¿Para qué fue ahí? ¿No? Y no solamente eso, ¿no? Que vimos que 2 más agentes de la DEA, ¿no? Ahí mismo en Miami, que John Costanzo y Manny Recio, ¿qué estaban haciendo? Estaban vendiendo información a un investigador privado en Miami que trabaja también para esos mismos abogados de defensa, ¿no? Entonces tenemos ya 2 casos de miembros de la DEA, ¿no? El ex jefe en México, más 2 más agentes que tenían una relación sorprendentemente íntima con abogados en Miami que defienden a supuestos narcotraficantes. Me parece que es una noticia que debería haber salido en todos los primeros planos de México. ¿O no? En Estados Unidos también, pero aquí casi nada. Nada, ¿no? Y eso es cuando empecé a preguntarme, ¿por qué el silencio al respecto? El caso de Palmieri es interesante porque en Estados Unidos también tardaron meses en divulgar la noticia de que él había sido despedido, ¿no? Primero lo transfirieron de México a Washington y luego pues dejaron que él renunciara sin que lo despidieran, ¿no? Y ahí pues se lavaron sus manos de eso, ¿no? Un agente a todas luces muy corrupto que incluso hacía que la DEA pagaba pues sus fiestas de cumpleaños, muy a lo Lorenzo Córdoba, ¿no? Págame mis gastos personales, ¿no? Y vaya, eso no es todo tampoco, ¿no? Ahí está más ejemplos, ¿no? Que estaban en este hilo, ¿no? Ese de Chad Scott, ¿no? El famoso Diablo Blanco, ¿no? Que ya, pues, fue sentenciado por robar dinero de sospechosos, falsificar documentos gubernamentales y cometer perjurio en un juicio. Nathan Cohen, ¿no? Que también fue sentenciado por aceptar sobornos, ¿no? Aceptar sobornos a cambio de proporcionar información sensible que permitía a traficantes de drogas evitaran ser detectados por agentes de la ley, ¿no? Luego tenemos el caso también de José Irizarry, y ese es el peor de todo. Ese es el peor de todo, ¿no? El caso de Irizarry, ¿no? Irizarry, pues ahí estuvo, supuestamente ahí en colaboración con, bueno, no supuestamente, ahí fue sentenciado, ¿no? Con un cártel de Colombia, viviendo la gran vida, no la gran vida, ¿no? Yendo a diferentes partes del mundo para programar sus entregas ahí de mercancía y de lavado de dinero, yendo a partidos de Real Madrid, de partidos de tenis del más alto nivel, pasándola en yates, ¿no? Prostitutas, la gran vida de viajes. Y lo que dice Irizarry es lo más instructivo de todo eso, es lo que más debería enojarnos o no sé cuál es la palabra ahí, el cinismo de Irizarry, de decir,
Pues la DEA sabe que la guerra contra las drogas, pues ultrajarnos, ¿no? La guerra contra las drogas es inganable. Todos lo saben. Ni siquiera intentábamos muy duro, ¿no? Ahí fue un gran juego para nosotros, ¿no? Se la pasábamos ahí entre la gran vida, ¿no? Dinero, 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 ¿no? Drogas, prostitutas, ¿no? Viajes, yates. Inganable esta guerra. Y ni siquiera estamos intentando muy duro detener el flujo porque no se puede. Wow. Querido Kurt, ¿qué tan importante, qué tan escandaloso es este silencio cuando la mano, el dedo acusador de Estados Unidos va hacia México? O sea, cuando hablan de este informe desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pero no hablan de estos casos de corrupción en una de las agencias que tiene presencia importante o ha tenido presencia importante en países como México. ¿Qué tan escandaloso es este silencio de la prensa estadounidense, sobre todo, también de la prensa mexicana, pero sobre todo de una clase política estadounidense que hoy arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno? Nos estás dando los datos, pero ¿cómo lo entiendes, pues, en esto que muchos consideramos es o una campaña o ya el proceso de una guerra, de un golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues yo lo entiendo así. Es un tipo de golpe blando, golpe mediático, que tiene el apoyo de amplios sectores de la prensa mexicana y de, pues, de los conservadores de este país, ¿no? Y no conviene a sus intereses estar mostrando el grado de corrupción que exista en la DEA, porque esto va en contra, absolutamente en contra, de la campaña actual de subir tensiones con México, hablando de invasión, intervención, y bla, 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 ¿no? Y lo que realmente está detrás de eso es el tema energético, el tema de la disputa ahí por la reforma y la ley energética de AMLO. En cualquier información, documentación que va en contra de eso, sencillamente no sale, ¿no? Ahora bien, esas noticias sí salieron en Estados Unidos, en la prensa de Estados Unidos, no con mucha, con muchos titulares, ¿no? Cumplieron con cubrir la nota en el Associated Press. The Guardian sacó una nota acerca de Irizarry, pero pues no le han dado mucho tiempo. Por lo menos han cubierto la nota allá. Acá nada. Acá nada. Eso es lo que me parece lo más escandaloso, ¿no? Porque tiene que ver directamente con el discurso de que México está incapaz de controlar el flujo de drogas. Entonces nosotros, desde nuestro lado moralino, juicioso, ahí con aires de superioridad, tenemos que hacer algo para pararlo. Si México no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer, dice Graham. Y la prensa aquí, al no reportar todo eso, le está haciendo un favor a ellos. Le está casi dando la razón a Graham y a Blinken, ¿no? A Crenshaw y toda esa gente, ¿no? E incluso el presidente ha sido muy circunspecto al respecto. Es decir, ha hablado de la corrupción de manera oblicua, pero no ha sacado esos casos en la mañanera tampoco, ¿no? Esto queda también como pregunta abierta, porque ¿cuál es el interés en no decir todo a esas alturas? ¿No? Supongo que están intentando apaciguar las aguas ahí, ¿no? Pero ¿cuál sería el interés ahí? ¿No? Así es. ¿No? Sácalo Por todo, eso, dilo todo, ¿no? Dilo todo. por eso el presidente insiste en que Genaro García Luna hable, cante, se convierta en testigo cooperante de las autoridades de Estados Unidos. Para cerrar, porque precisamente este es el tema, mi querido Kurt. Por cierto, le voy a pedir al equipo de producción que me rescate de ayer las declaraciones de Vicente Fox en las que defiende a Genaro García Luna y habla de el gran trabajo que hizo, porque estamos hablando de la corrupción de la DEA,
y si alguien tenía contacto con la DEA era precisamente Genaro García Luna en los sexenios de Fox y en los sexenios de Felipe Calderón. Le voy a pedir que me rescate de ayer las declaraciones de Vicente Fox en Phoenix, Arizona. Las usamos ayer, David, pero a ver, dame tu opinión, mi querido Kurt, de estos dos personajes, Felipe Calderón y Vicente Fox. Vicente Fox desde Estados Unidos, Felipe Calderón desde Argentina, en esta campaña perversa contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Échame primero a Felipe Calderón, mi querido David, para que nos dé su opinión, Kurt Harvard. Sí quiero decirles que les traigo un afectuoso saludo de un México sufrido, de un México de dolor, de un México que está cancelando libertades. La libertad de elegir porque hay un presidente autócrata, un aspirante a dictador, que está atacando a las autoridades electorales independientes que mucho trabajo nos costó construir, que está atacando la libertad de prensa y acosa a los periodistas que lo critican y le desnudan la hipocresía en un país que ha visto el asesinato de 40 periodistas en este gobierno. Un país que ataca nuestra libertad de vivir el futuro porque ataca el medio ambiente, destruye nuestra selva, nuestros manglares, destruye nuestro aire. Vengo sí con un mensaje de tristeza. Yo discreparía de la diputada, me apenaría discrepar de Cayetana, pero creo que a veces me he vuelto un pesimista, no a partir de estar en los penthouse de las ideas, sino incluso a partir de los hechos y de una vivencia dura, pero su mensaje a mí me devuelve por lo menos esta noche muchas esperanzas y desde ahí lo transmito, lo que quiero transmitir. Este saludo de un México dolido donde hoy, probablemente a esta hora, se haya asesinado al mexicano número 150,000 desde que el presidente de México decretó que la política con el crimen organizado no era cumplir la ley, sino dar abrazos y no balazos. 150,000 asesinados en un poco más de 4 años, que implica 96 personas asesinadas al día. Y ese futuro que cancela libertades y que cancela vida, no lo quiero para México y tampoco lo quiero para América Latina y no lo quiero para Argentina. No será si ustedes se deciden a que ese futuro sin libertad no sea para ustedes ni para nadie. Al paso que vamos, Felipe Calderón también culpará a Andrés Manuel López Obrador de sus sesiones etílicas para ahogar sus penas, así como lo plantea en su discurso. Y ahora Vicente Fox, al paso que vamos, culpará a Andrés Manuel López Obrador de fumarse sus porros para calmar su ansiedad. Así se lo presenté ayer aquí en Sin Censura. El tema número 1 de violencia en México tiene que ser atacado. Y la estrategia política de este gobierno es abrazos y no balazos. Él no va atrás de los carteles, él no va atrás del crimen organizado. Seguramente hay razones muy fuertes para tomar esa como política nacional. Y esto ha dejado en absoluta libertad a los carteles de reproducirse. Inclusive él controla el ejército y ni siquiera el ejército está actuando. El ejército ha sido denigrado brutalmente, porque ustedes deben de haber visto videos o deben de haber visto películas donde están estos criminales matando a alguien, llega el ejército, golpean al ejército, le quitan las armas y todos se tienen que quedar callados. El ejército mismo. Entonces, ¿quién va a traer seguridad y paz al pueblo de México? Así que ese es. Luego, García Luna, pues es una historia muy desagradable, es una historia muy mala, como se ha manejado y como se ha llegado a esto. Yo cuestiono a la justicia americana.
de haber dado un veredicto con la denuncia y la acusación de puros criminales, o sea, puros testigos contratados. No estoy defendiendo a García Luna, pero fue un juicio un poco raro que haya sido de esa manera. Lo que pasó en México, yo puedo decir que García Luna trabajó conmigo como jefe de policía, no como fiscal o investigador. Y como jefe de policía hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos lo confirman. En mi gobierno se alcanzó un crime rate de 9 delitos por cada 100,000 habitantes. Así se mide el crimen internacional en cada nación para tener una unidad de medición igual y estandarizada. Entonces, esa unidad de medición es cuántos crímenes por cada 100,000 habitantes. Quien está abajo de 10, las naciones que están abajo de 10, Europa, Estados Unidos hoy, no estaba entonces, andaba en 12. Pero quien está abajo de 10 es muy aceptable, estás en muy buena condición, eres un país seguro. Cuando empiezas a moverte arriba de 10, se empiezan a complicar las cosas. Y las cosas se complican y se complicaron fuertemente cuando el presidente Calderón trae al ejército y lo mete en la lucha contra los carteles. Yo no estuve de acuerdo y mucha gente no estuvo de acuerdo. ¿Qué pasó? Fue como darle un batazo a un avispero, salieron todas las avispas y yo entregué el país con 9 crímenes por cada 100,000 habitantes y el primer año de Calderón subió a 26. En un año, 3 veces, 300%. La cantidad de bueno, crímenes. no los voy a condenar, a sentenciar, a escuchar todo el discurso de Vicente Fox, pero creo que queda establecido el discurso de Calderón en Argentina, el discurso de Fox en Estados Unidos, y quiero escuchar tus opiniones por lo aquí expuesto, mi querido Kurt Harvard. Pues de un cinismo absoluto, ¿no? De las dos partes, ¿no? Es interesante notar que hay un fuego amigo entre esos dos exponentes del panismo, ¿no? Calderón, ¿no? Diciendo una cosa, ¿no? Acerca de Calderón hablando de la violencia, ¿no? Eso es. Y luego Fox diciendo que no es Calderón, ni se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? Lo que ves con Calderón es la tentativa de tocar todos los puntos de ese tipo de progre buena ondita internacional, ¿no? Donde está intentando buscar respaldo ahora que está autoexiliado de México, ¿no? Nos toca por eso el asunto de la prensa, el asunto de violencia, el asunto medioambiental. Felipe Calderón es un medioambientalista, aunque no lo sabías durante sus 6 sangrientos años, ¿no? Por eso fue a Indonesia, una conferencia ahí que hablaba del medio ambiente. Es decir, está intentando, este es un discurso absolutamente para el consumo internacional ahí, y quiere tocar todos los puntos de la progresía internacional, ¿no? Para unirlo ahí, con las voces conservadores, ¿no? Que quieren nada más bombardear a México, ¿no? Unos hechos. Regresemos a los hechos aquí. Aquí tengo un artículo en Jacobin que apenas va a salir, ¿no? En este artículo, ¿no? La ex embajadora de México, ¿no? Roberta Jacobson, que en ese entonces trabajaba en el escritorio de México, en el Departamento del Estado. Jacobson dijo, ¿no? Y Jesús Esquivel ha reportado sobre eso, que se sabía de los nexos de García Luna desde el gobierno de Vicente Fox. Desde el gobierno de Fox, el Departamento de Estado tenía información al respecto de los nexos de García Luna, ¿no? Y según Jacobson, esta información provino directamente de fuentes en el gobierno mexicano desde entonces. Luego digo Jacobson,
¿Por qué no hicieron algo desde su lado? Bueno, tuvimos que trabajar con él, ¿no? Entonces, los dos lados en contubernio se lavan las manos, ¿no? Jacobson diciendo que sabían desde Fox de lo de García Luna, ¿no? Y también desde Calderón, más incluso. Pero bueno, tuvimos que trabajar con él, ¿no? Luego, había un reporte de el medio ProPublica que habla de cómo oficiales de la Embajada de Estados Unidos fueron invitados a la casa de García Luna, cuando estaba en su cargo ahí, ¿no? De secretario de Seguridad Pública. Y tan campantemente, García Luna lleva a sus norteamericanos, sus estadounidenses invitados, a un garaje y les muestra toda una colección de automóviles vintage restauradas, que según uno de los estadounidenses ha de haber pues tenido un valor de pues cientos de miles de dólares, ¿no? Dice el estadounidense en este reportaje, tuvimos la evidencia justo debajo de nuestras narices, ¿no? Justo enfrente de nosotros, ¿no? Pero otra vez dicen lo que es Jacobson. Pero bueno, no tuvimos otra opción más que trabajar con él, ¿no? Y luego, tercer punto que también va a ser en ese artículo, cuando sale García Luna en 2012 del gobierno y forma su empresa de seguridad privada en Miami, justo donde está pasando esas cosas ahorita con la DEA, en Miami, ¿no? Donde Palmieri fue a pasar sus vacaciones con este abogado, donde esos dos agentes fueron arrestados por pasar información a este investigador privado vinculado con los abogados. Miami, ¿no? García Luna arma su empresa en Miami. ¿Y quiénes fueron algunos de sus socios estratégicos en Miami? Un ex miembro de la DEA, un ex miembro del FBI y un ex miembro de la CIA, ¿no? Y de la CIA fue José Rodríguez, un puertorriqueño que había operado los programas de tortura por la CIA en el gobierno de Bush Jr. en lugares como Guantánamo y como Abu Ghraib en Irak. Socio estratégico de García Luna ahí, ex agente de la CIA. También un ex agente de la DEA, justamente, Larry Holyfield, que había sido director regional para México y Centroamérica, ¿no? Y de Carlos Villar del FBI, que había sido alegado legal, representante legal del FBI en la embajada en México. ¿Qué tal, Bonito. Y fue conveniente que el juicio en Nueva York no tocó nada de los años posteriores a 2012, nada de eso pudo salir, ¿no? Que con todo el enriquecimiento de García Luna, no solo dentro de su cargo, sino fuera de su cargo, ¿no? Con socios estratégicos de ex miembros de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Después de que más de una persona como Jacobson y como estas personas que fueron a su fiesta dicen que sabían desde Fox de sus nexos con el crimen organizado. Aún así, García Luna sale del gobierno y ellos se asocian con él. Me parece que es una enorme historia aquí que no están reportando lo suficiente y por eso tienen contraofensiva de los que estaban implicados desde allá y los que estaban implicados desde acá de voltear la historia, poner de acá y intentar decir el narcoestado está fuera de control en ese entonces por ustedes y se sabía de los dos lados de la frontera. Claro. Y nadie hizo nada. Así es, estoy de acuerdo contigo, suscribo, mi querido Kurt Harvard. Oye, Kurt, pues te agradezco por seguir subiendo este contenido a redes sociales, por compartir con la audiencia de Sin Censura y nos vemos muy pronto en una mesa de diálogo. Por lo pronto, pues hay que invitar a la gente a que esté al pendiente de lo que subes a redes sociales, de lo que escribes en la revista Sentido Común en español, en la Jacobin en inglés. ¿Por qué no cerramos con las invitaciones? Bueno, justo eso. Gracias. Tengo un artículo en Jacobin que va a salir en estos días que va a hablar precisamente de esto.
También tengo columna de sentido común que va a salir el lunes próximo, que también va a tratar ese tema de la DEA, ¿no? Entonces invito a echar un ojo a eso, ¿no? Y pues ahí seguimos en Twitter cubriendo esas otras historias, ¿no? Te mando un abrazo hasta Oaxaca, desde Hidalgo, mi querido Kurt. Estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, y a todos. Gracias, Kurt Harvard, periodista independiente, amigo, miembro de esta familia sin censura.